nuevo vídeo vamos a hablar acerca de Taré y el valle del retraso. Cuando el llamado de Dios se detiene y Dios guarda silencio. Podemos ver que la historia de Abraham no comienza cuando él entra a Canaán, ni siquiera cuando escucha la voz de Dios decirle sal de tu tierra y de tu parentela. Su historia empieza antes, mucho antes. Comienza en Ur de los Caldeos, en una ciudad próspera, moderna, estructurada, llena de ciencia, economía, esplendor, pero también hundida en la idolatría, paganismo y sombras espirituales. Allí vivía Abraham, allí lo encontró Dios. No lo llamó cuando estuvo listo, lo llamó cuando estaba rodeado de tiniebla. ¿Por qué? Porque así es Dios. Llama cuando todo está en contra. Cuando uno pierde toda clase de esperanza, cuando se siente hundido o sucumbido en el pecado. Porque no necesita luz para poder hablar. Él mismo, Él es la luz. Y Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, ven a la tierra que te mostraré. Pues así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 7. El llamado fue claro. El propósito era algo glorioso. El plan era perfecto, pero hay algo que interrumpe esa obediencia. Estaré. Vayamos al libro del Génesis capítulo 11, verso 31, donde nos dice que Taré tomó a Abraham. No fue Abraham que tomara a Taré. El llamado era para el hijo. Dios llamó a Abraham, no a Taré. Pero el padre tomó el liderazgo. El hombre sin visión se puso al frente del que había sido llamado. ¿Y qué hace Taré? Lo saca de Ur, pero lo detiene en la ciudad de Harán. ¿Qué significa Harán? Harán significa lugar seco, lugar de retraso, lugar de pausa espiritual. ¿Te ha pasado esto, amigo, hermano, en Cristo? ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Te ha llamado Dios o sientes el llamamiento de Dios a algo más grande? ¿Te ha dicho que salgas, que avances, que le sirvas, que te consagres, que dejes tu pasado, pero algo o alguien se te ha opuesto, te se pone enfrente y te ha hecho detenerte en el camino? Tal vez fue una persona, o quizá la costumbre, una herida, tu costumbre, tu cultura, un vicio, un miedo, algo viejo, que no tenía parte en el propósito de Dios, pero que tú te llevaste consigo. Ese es tu Taré. Su nombre en hebreo, Teraj, que se traduce como vagabundo, errante, sin dirección, era un hombre sin destino, sin altar, sin pacto, sin palabra, y aún así lo llevas contigo. El problema es que muchas veces Dios llama a gente para ocupar un lugar, a un destino, a un propósito, pero somos arrastrados por el pasado, por el recuerdo, por las heridas, por los familiares, por los padres y el entorno que arrastra nuestra vida a lugares resecos, porque son gente que no son llamadas por Dios los que nos rodean. ¿Y qué ocurre? Que como consecuencia son vagabundos, porque el llamamiento no fue para ellos, el llamamiento es para nosotros. Y cuando somos arrastrados por estas personas que no tienen dirección, son vagabundos que nos llevan a Harán, un lugar de retraso, donde no cumplimos con el propósito de Dios. Lo sientas en la cabecera de tu vida. Le das autoridad sobre lo que Dios te dijo, y así llegas a Harán, Harán es un lugar cómodo, fértil, pero sin destino, sin propósito, y a veces nos confundimos porque cuando nos paramos o nos estacionamos al llamamiento de Dios, porque vemos que estamos prosperando quizás en el negocio, en el trabajo, en la economía y en otras áreas de la vida. Pero la pregunta es, ¿se está cumpliendo el propósito de Dios en nosotros? ¿Nos estamos sintiendo realizados en Dios? ¿Estamos cumpliendo con el supremo llamamiento de Dios? ¿O estamos estancados en el negocio, en los quehaceres,
en la ociosidad, en la familia y en otras cosas que no enriquecen la vida espiritual, porque enriquecerte económicamente no significa que estés bendecido por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre. Y por eso podemos ver que en Harán el cielo se cerró. 5 años pasó allí Abraham, 5 años de espera, 5 años sin altar, 5 años sin escuchar a Dios, porque mientras lo viejo no muera, lo nuevo no puede nacer. Mientras Taré siga respirando, Dios guardará silencio. Mientras no entierres a Taré, el propósito se tendrá que quedar en pausa. ¿Te suena esto algo conocido? ¿Cuántos años llevas tú en Harán? En la ciudad del retraso, que una vida mediocre. ¿Cuántos años con la Biblia cerrada, sin que llegues a leer con una sola porción? ¿Cuántos años llegas asistiendo cada día a la congregación, paseando en lo económico? Eso no significa que Dios te esté bendiciendo, porque a pesar de que llevas años cada día, constantemente, acudiendo al templo, a la casa de Dios, pero vives una vida seca en la vida espiritual, raquítica, sin propósito. ¿Cuánto tiempo llevas cantando, sirviendo, pero sin altar? ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? Y nos preguntamos ¿por qué? Porque hay cosas en nosotros que aún no han muerto. Y es por eso que podemos entender que allí Abraham tuvo que experimentar la experiencia amarga de poder ver que su padre murió, el que lo había arrastrado a la ciudad de Harán, a una ciudad fértil, próspera, pero sin propósito. Y cuando muere, lo tuvo que enterrar, y allí aparece Dios nuevamente. Hay a veces que Dios no puede intervenir en tu vida, porque lo que reina es la carne, el pecado, el vicio, y hay que dar muerte a esa carne, hay que dar muerte a ese vicio, hay que enterrar las heridas del pasado, para dar lugar a que el Espíritu Santo pueda llamarte desde nuevo, poder susurrar tu nombre y decirte, sal de la tierra, de la comodidad, sal de la vida mediocre, porque tengo un propósito contigo. Aleluya. Dios no comparte su gloria con lo viejo, y Taré debe morir. La Biblia no nos dice que Dios mató a Taré, simplemente se murió. ¿Por qué? Porque lo carnal tiene fecha de expiración. Pero a veces tú mismo lo mantienes vivo, porque te gusta el deleite del pecado, porque te gusta jugar en la cuerda floja. Es que tú mismo dices, no, si yo controlo, yo sé hasta dónde voy. Hay gente tan coqueta que empieza a coquetear con la mujer del prójimo. Y no da muerte a esa carnalidad, a esos ojos altivos, a esos deseos desordenados, le dan respiración artificial, le hace monumento, lo justifica con las emociones. Abraham debió amar a su padre, pero verlo morir fue algo duro. Pero Dios no volvió a hablarle hasta que lo llegara a enterrar. Hay a veces que tenemos que tomar decisiones muy serias. Y ya no solamente para Dios, sino para nosotros mismos. Hay momentos que tenemos que tomar la determinación y decir, ¿soy o no soy un hombre de Dios? ¿Soy o no soy un siervo de Dios? ¿Soy o no soy verdaderamente yo un hijo de Dios? Porque si me considero espiritual, no tengo que mostrarlo al mundo, tengo que demostrármelo a mí mismo. Por lo tanto, ya voy a dejar la estafa, voy a dejar las mentiras, voy a dejar el robo, voy a dejar las maldiciones, no andar como andaba antes, no jugar con la cuerda floja, no mirar a la mujer del prójimo y decir, voy a tener el tiempo que me resta para vivirlo ocupado en la oración, en la consagración, en la lectura y vivir para Dios. Así que, vemos que cuando por fin Taré es sepultado en Harán, según Génesis 12, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Aquí Dios no le da una nueva palabra, le repite la misma palabra. ¿Por qué?
porque Dios no cambia su propósito.